Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos eh, al seminario de Enseñanza de las Habilidades de Ciencias Naturales. Vamos a esperar un momentito que se vayan integrando otras personas un ratito, un minuto, y comenzamos. Voy a iniciar, bueno, presentándome. Mi nombre es Malva Uribe, formo parte del equipo de Ciencias de la Unidad de Currículum y Evaluación, y me acompaña en este seminario Sebastián Figueroa, que también pertenece al equipo y quien nos va a ayudar a moderar las preguntas. Así que pueden comenzar, una vez que inicie el seminario, pueden comenzar anotando sus preguntas en el chat. Aún hay poquitas personas, así que vamos a esperar otro minuto y partimos. Bueno, por respeto a la hora de las personas que partieron, vamos a comenzar. Así que voy a compartirles la pantalla. Este seminario lo vamos a hacer en dos partes. Esta es una primera sesión donde se van a presentar la enseñanza de habilidades de ciencias naturales, y el 3 de septiembre Sebastián también va a ofrecer otra presentación donde se van a ver otros ejemplos de fichas de habilidades. Bueno, contarles que las fichas de habilidades fueron elaboradas en el marco de las bases curriculares de tercero y cuarto medio, específicamente para ciencias para la ciudadanía. Y este marco propone como propuesta curricular que las habilidades son una herramienta de integración curricular, donde se integra la habilidad con otros conocimientos desde la ciencia en este caso, y separa matemáticas de las matemáticas, etcétera, dependiendo de la asignatura. Por otro lado, este marco de esta propuesta curricular también intenciona que las habilidades están integradas con las habilidades y actitudes del siglo XXI. Las habilidades son como una ruta que permite desarrollar las habilidades y actitudes del siglo XXI, que es una propuesta formativa que está dentro de las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Y por último, otra de las propuestas curriculares es que las habilidades permiten desarrollar una comprensión profunda de los saberes, dado que son como una ruta que va articulando con los conocimientos disciplinares respectivos. Bueno, contarles cuáles son las habilidades de ciencias para la ciudadanía de tercero o cuarto medio que prescribe el currículum, y están desarrolladas como se han desarrollado a lo largo de todo el currículum, desde primero básico en adelante, en unos dominios. Entonces, en este caso tenemos 4: planificar y conducir una investigación, analizar e interpretar datos, construir explicaciones y diseñar soluciones, y evaluar. Se desarrollaron fichas de habilidades, no para todas las habilidades, pero sí para cada una de estas dimensiones a modo de ejemplo y de modelamiento. Las vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vamos a ir ejemplificando. En este caso vamos a ejemplificar con el OAE: construir, usar y comunicar argumentos científicos. Aquí tienen ustedes las seis fichas de habilidades que fueron construidas para apoyar en el marco como les comentaba, en el marco para apoyar las bases curriculares de tercer y cuarto medio de Ciencia para la Ciudadanía. Y tenemos una ficha, estas son las portadas, ¿no es cierto? Que tenemos una que tiene que ver con evaluar implicancias para la toma de decisiones,
Hay otra que se refiere a formular y contrastar hipótesis. Otra, evaluar la validez de las fuentes, que pucha que es necesaria en estos tiempos, sobre todo que nos llega tanta información de distintas partes, ¿no es cierto? También usar modelos para explicar fenómenos. Otra que tiene que ver con analizar relaciones de un sistema, y finalmente construir argumentos científicos. Estas 6 fichas de habilidades fueron construidas usando como marco, como les decía, las bases curriculares de tercero y cuarto medio, pero se pueden de igual forma usar flexiblemente en otros niveles, ya que las habilidades muchas veces no cambian, lo que cambia es el campo de saber, cambio de conocimiento disciplinar. Para esta construcción de habilidades se desarrollaron sugerencias didácticas transversales con foco en las habilidades del siglo XXI. Estas sugerencias didácticas también están para las otras áreas, las otras asignaturas como matemáticas, lenguaje, filosofía, etcétera, y las vamos a ir viendo paso a paso. ¿A qué se refieren estas sugerencias que están dentro de la estructura, por decirlo de alguna forma, de las fichas de habilidades? Inicialmente, para desarrollar las habilidades, iniciamos con un tema o problema o situación contextual que es significativa para los estudiantes. ¿Ya? Por ejemplo, este es unas imágenes que aparecen en el programa de Ciencias para la Ciudadanía, tercero y cuarto medio, del módulo Ambiente y Sostenibilidad, donde se le pide a los estudiantes que observen estas imágenes. Y si se fijan, son contextos y situaciones que están ocurriendo actualmente a nivel local, ¿no es cierto? Y a nivel también global. Entonces, un primer paso para el desarrollo de habilidades es iniciar con algún tema que para los chicos sea significativo, dado que esto también los predispone positivamente para el aprendizaje y la construcción de los conocimientos. Un segundo paso es integrar la habilidad con un conocimiento determinado. Por ejemplo, para la ficha de habilidad construir, usar y comunicar argumentos científicos, se articuló con el objetivo de conocimiento que tiene relación con los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas. Como vimos en el ejemplo anterior, que se relacionaba con estas imágenes, ¿no es cierto?, de ciertos eventos que están ocurriendo actualmente relativos con el cambio climático, ¿no es cierto?, se integra la habilidad con el conocimiento. Un paso 3 tiene que ver con relacionar, ¿no es cierto?, la habilidad disciplinar con las habilidades del siglo XXI. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo de la ficha de crear argumentos científicos, ¿no es cierto?, crear argumentos, ¿no es cierto?, sobre la base de evaluar evidencia y razones que puedan apoyar una proposición, está en sintonía con la habilidad de maneras de pensar que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. No sé si lo recuerdan, en algunos otros webinars hemos visto que las habilidades y actitudes del siglo XXI se desarrollan en 4 dimensiones: maneras de pensar, maneras de vivir en el mundo, herramientas de trabajar y maneras de trabajar. Entonces, en este caso, esta habilidad que estamos mostrando hoy día como ejemplo, que fue elaborada en esta ficha de elaborar, o sea, de construir argumentos científicos, tributa al pensamiento crítico. Por otro lado, también una sugerencia de didáctica transversal, que tiene foco también en el desarrollo de habilidades y actitudes del siglo XXI, pretende que plantear y hacer explícito y comunicar el propósito de la clase a los estudiantes, donde se haga, por ejemplo, el que el trabajo sea con metas compartidas, situando el aprendizaje de las habilidades tanto como del conocimiento. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos de algunas citas donde podamos ir integrando. Hoy día trabajaremos en construir argumentos científicos en el contexto del cambio climático. O, por ejemplo, vamos a comprender el conocimiento sobre el cambio climático a partir de la construcción de argumentos científicos. O en esta clase construiremos estrategias para construir argumentos científicos.
Si se fijan, la idea es que los estudiantes hacer explícito que se va a ir desarrollando este conocimiento más procedimental en integración con conocimientos más de comprensión. Y finalmente, o sea, no finalmente, perdón, un punto 5 es que dentro de estas estrategias didácticas propuestas en la ficha de habilidades está el modelamiento. Y se modela a través de una secuencia de pasos procedimentales como para aplicar la habilidad. Entonces, si se fijan en esta ficha, que se relaciona con construir argumentos científicos, se desarrolla en base a 4 pasos. Identificar los hechos o datos contenidos en una situación problema, formular una proposición a partir de los hechos o datos disponibles, luego seleccionar evidencias y o razones a favor de la proposición formulada, evaluar la validez de la proposición a partir de las evidencias o razones. Si se fijan, es un paso a paso. Entonces, en las fichas de habilidades se construyeron pasos a paso para contratar hipótesis, para construir argumentos, para usar modelos, para analizar las partes de un sistema. Se construyó por todo un paso a paso donde después vamos a ver cómo a partir de los mapas de pensamiento los estudiantes pueden ir mostrando evidencia de cómo están desarrollando estas habilidades. Luego, otra estrategia es que una vez que ya hemos modelado, ¿no es cierto?, a partir de esta secuencia de procedimental, mediamos el trabajo del estudiante, ya sea un trabajo individual o colaborativo, a través de preguntas guías. Si se fijan, estas preguntas son coherentes con el paso a paso que vimos anteriormente. Entonces, estas preguntas son, por ejemplo, ¿cuáles son los hechos o datos de una situación problema? ¿Qué proposición se puede formular a partir de los hechos o datos? ¿Cuáles son las evidencias y razones que están a favor de la proposición formulada? Y basándose en las evidencias y razones, ¿cuál es la validez de la proposición formulada? Entonces, esta es como una ruta, ¿no es cierto?, que va guiando el trabajo, como les decía, ya sea individual o colaborativo de los estudiantes, donde ellos van poquito a poco, en el fondo, desarrollando este conocimiento más procedimental que hay en la Biblia. Las pistas también se construyeron organizadores gráficos, y lo que hacen es que en el organizador gráfico se visualiza la estrategia interrogativa. Estas son las mismas preguntas que estaban, ¿no es cierto?, en el modelamiento, pero se organizan en un organizador gráfico. No todos los organizadores gráficos son iguales, depende de la ficha, depende de la habilidad. Pero sirven para ilustrar y para visualizar el pensamiento de los estudiantes. Entonces, ellos les sirve para ir viendo cómo están construyendo este nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Y también para ver el profesor tal vez posibles necesidades de mediación para el desarrollo de la habilidad. Por ejemplo, acá, no sé si alcanza a ver, está un poquito pequeño, pero se los voy leyendo. Aquí ya hay un organizador gráfico que, a modo de ejemplo, de la habilidad de construcción de argumentos científicos. Entonces, por ejemplo, a partir de la imagen inicial, ¿se acuerdan de la imagen esta de donde salen fotos sobre algunos eventos del cambio climático? Se les pregunta cuáles son los hechos o datos de esta situación problema que se vio en las imágenes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, desastres naturales en el planeta, como por ejemplo inundaciones o aluviones, fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, etc. Todo eso lo van recopilando de las imágenes. Entonces, se le pregunta qué proposición se formula a partir de los hechos o datos, qué proposición se puede formular. Entonces, los estudiantes podrían poner el cambio climático es una variación que se está registrando en el clima del planeta, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, y que altera la composición de la atmósfera, manifestándose en un aumento de las temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, etc. Una vez que ya han han elaborado una proposición, se le pide que investigue o que busque cuáles son las evidencias que están a favor de la proposición formulada. Entonces, una de las evidencias podría ser que aumento de las emisiones de carbono a través del tiempo,
aumento de los desastres naturales, como por ejemplo inundaciones, aluviones, etcétera, aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, etcétera. Y finalmente, en este paso a paso, ¿no es cierto?, guiado por preguntas que van mediando el trabajo del estudiante, se les invita a responder y a ver cuál es la validez de la proposición formulada, sobre la base de estas evidencias recopiladas. Entonces, por ejemplo, en este caso la proposición formulada es válida, ya que producto de que la Tierra se encuentra inmersa en un cambio climático que traerá consigo efectos cada vez más irreversibles, producto y del aumento de la contaminación atmosférica, etcétera. Bueno, hay toda una justificación de, ¿no es cierto?, por qué esa proposición formulada es válida. Entonces, en base a estos organizadores gráficos, el docente puede ir viendo cuál de qué forma el estudiante está desarrollando la habilidad, por ejemplo, en este caso de la argumentación, de argumentar argumentos científicos. Finalmente, las fichas de habilidades se acompañan de una rúbrica, ¿ya? Se habla de una rúbrica, ¿no es cierto?, que apunta a la evaluación formativa, que está escrita en base a criterios, ¿no es cierto?, que también son coherentes con el paso a paso, ¿no es cierto?, con esta secuencia procedimental, también es coherente con las preguntas guía, y que lo que pretende, ¿no es cierto?, es que se pueda levantar evidencia acerca del desarrollo de estabilidad de los estudiantes para una toma de decisiones del docente y poder mediar ciertos aprendizajes que sean necesarios. Es como una vara de medición, por decirlo de alguna forma, del desarrollo de esta habilidad. Finalmente, o sea, dentro como síntesis de estas estrategias didácticas, que lo que buscan las fichas de habilidad responder es cómo trabajar las habilidades en clase. A eso responden las fichas. Entonces se pretende que, bueno, que desarrolle problemas, que sea en base al desarrollo de problemas y situaciones en contexto significativo, que se integre, ¿no es cierto?, el conocimiento con la habilidad, que se establezca, ¿no es cierto?, una secuencia de un paso a paso, como les decía, que se guíe a los estudiantes a través de preguntas coherentes con este procedimiento demostrado, que se sitúe la habilidad como propósito formativo. Es muy importante que los estudiantes conozcan, ¿no es cierto?, cuáles son las metas de aprendizaje. Para eso también se han desarrollado unas fichas de habilidades que se pueden imprimir, yo se las voy a mostrar después a continuación, que se pueden imprimir y tal vez pegar en la sala o mostrar a los estudiantes que es un resumen de estas fichas, ¿ya? Y también, obviamente, que todos estos problemas, ¿no es cierto?, situaciones se realizan en contextos que sean significativos para los estudiantes, de forma que sean de despertar, ¿no es cierto?, una disposición positiva al desarrollo desarrollo de habilidades y al aprendizaje. Aquí les presento la ficha de habilidades, así están, ¿no es cierto? Nosotros primero vimos la portada y así ya una vez que las visitamos por dentro, tenemos la presentación, bueno, el título de la habilidad, ¿no es cierto?, construir argumentos científicos. Está la presentación de la habilidad, donde está el OAE en este caso, que corresponde al OA trabajado. Se hace la presentación del conocimiento también, que es en base al OA3 en este caso, que es relacionado con los efectos del cambio climático. Se presenta una actividad y se redacta la relación, cómo se integra con las habilidades y actitudes del siglo XXI. Junto con eso, las fichas de habilidades, ¿no es cierto?, tienen una secuencia procedimental, donde ustedes van a ir viendo este paso a paso que hemos visto. Cada ficha tiene su paso a paso distinto, que se puede ir, ¿no es cierto?, ajustando de acuerdo al nivel. También se puede trabajar no solo para Ciencia para la Ciudadanía, sino que también se puede trabajar en otros niveles, de acuerdo a cómo sea pertinente, ¿no es cierto?, porque finalmente lo que se va ajustando es el conocimiento, son los otros campos de conocimiento desde las ciencias naturales, ¿no es cierto?, desde la física, desde la química, de la biología,
pero la habilidad en sí es la misma. Por otro lado también se acompaña de la estrategia interrogativa, en la ficha de habilidad, el organizador gráfico, que les mostré anteriormente, que está vacío, en este caso, para que lo puedan completar, y también se acompaña de un ejemplo de modelamiento, donde sale este ejemplo que les mostré con las fotos, con el organizador gráfico ya como desarrollado, como ejemplo, para que pueda ser ya de fácil comprensión. Bueno, y la rúbrica también acompaña la ficha, cada una de las fichas de habilidades. Se han construido, estas son todas las fichas que se han construido en las demás asignaturas también, las que están en amarillo son las fichas que hemos construido en ciencias, pero también hay fichas para, no sé, para el lenguaje, como por ejemplo comprender textos escritos, en matemática construir modelos matemáticos, etc. La idea es que estas fichas se puedan transferir también flexiblemente y se puedan aplicar algunas de estas secuencias procedimentales, se puedan adaptar también a los distintos niveles y asignaturas. Entonces, de hecho hemos compartido algunas de los paso a paso entre las distintas asignaturas y las vamos articulando dependiendo del campo de conocimiento que se está trabajando en la disciplina. Esta es la infografía que les comentaba, donde están disponibles, a continuación les voy a mostrar dónde están disponibles, ustedes la pueden descargar, y aquí pueden ver que se hace alusión a lo A, ¿no es cierto?, a lo A que se va a trabajar, en este caso construir, usar y comunicar argumentos científicos, después cuáles son las habilidades y actitudes del siglo XXI, a las que tributa, en este caso, por ejemplo, este ejemplo, pensamiento crítico y valorar la comunicación como forma de relacionarse. Está también el organizador gráfico, la secuencia procedimental, la estrategia interrogativa y la rúbrica, para cómo evaluar la construcción de argumentos científicos. Entonces, todas las fichas de habilidades están acompañadas por una infografía, como esta, que es lo que les comentaba, es que ustedes la pueden imprimir y tal vez poner en la ficha o compartirla con los estudiantes. ¿Dónde encontramos las fichas de habilidades? Las fichas de habilidades las encontramos bueno, antes de comenzar les quería hacer como una pausa e invitarlos a que puedan ir haciendo preguntas en el chat acerca de lo que puede haber surgido en esta presentación. Y ahora les voy a mostrar dónde pueden encontrar y descargar estas fichas de habilidades. Bueno, en el sitio web de Aprendo en Línea, botón docente, ustedes pueden entrar aquí al nivel de tercero y cuarto medio, porque están construidos, les recuerdo, como en el marco de las bases curriculares de tercero y cuarto. Van, en este caso, por ejemplo, a la formación general, ¿no es cierto?, de tercero medio, luego al plan común de formación general, ciencias para la ciudadanía, priorización curricular, y van a encontrar las fichas pedagógicas de habilidades, donde está el resumen de estas sugerencias didácticas que revisamos a continuación, y cada una de las fichas acompañadas de su infografía. Voy a dejar de compartir y me gustaría mostrarles en la página en directo cómo acceder al material. Entonces, me esperan un momentito para compartirles la pantalla. Y les voy a mostrar acá cómo acceder a la ficha. Entonces ustedes ingresan, ¿no es cierto?, al sitio de Aprendo en Línea, eres docente, y entran, por ejemplo, a tercero o cuarto medio. Vamos a ingresar a tercero medio. Aquí aparecen primero los diferenciados, pero más abajo pueden ver que está la formación general común. Pinchan ahí y van a encontrar, ¿no es cierto?, todas las asignaturas del plan común. Ingresan a ciencias para la ciudadanía, en este caso, por ejemplo, ambiente y sostenibilidad.
priorización curricular, ¿no es cierto? Ustedes bajan y se van a encontrar con las fichas pedagógicas de habilidades. Aquí ustedes tienen el resumen que vimos de las sugerencias didácticas para las fichas de habilidades, y se van a encontrar con las fichas. Por ejemplo, acá tenemos formular y contrastar hipótesis, ¿no es cierto? La pueden descargar, la pueden compartir, y con su respectiva infografía. Eso. Bueno, básicamente esa es la presentación. No sé si tienen preguntas que podamos ir contestando. Ahí nos va a ayudar Sebastián. Gracias, Malva, por la presentación. Estuvo bien clara y es muy importante la construcción de argumentos científicos, junto con las otras habilidades que se han empezado a trabajar también en estas fichas, que esperamos que sean de mucha ayuda para todos nuestros colegas a nivel nacional, para poder ir trabajando todo el quehacer de las habilidades científicas que están en el currículum. Y tal como decías tú, no solo en el nivel de tercero y cuarto medio, se podrían adaptar a otros niveles, y también ir trabajando integradamente con otras áreas del saber que también han hecho propuestas respecto de las habilidades. Sí, los invitamos, como decía Malva, a plantear sus preguntas en el chat. En este momento hay una pregunta, que si estas presentaciones van a quedar disponibles para el público en general. Sí, sí, van a estar disponibles, y también hay una presentación que ya está, y la pueden ver, que se refiere a las orientaciones didácticas. Está más extendida. Estas orientaciones que yo les mostré ya está, es una presentación desarrollada por Tania Carrión, y la pueden descargar. Les voy a mostrar dónde la pueden descargar, dónde van a estar. La idea es que aprovechen este momento. Con Malva nosotros hemos sido constructores del currículum, constructores de esta ficha, tenemos experiencia, así que aprovechen la instancia para poder hacer sus preguntas respecto de lo que nos presentó hoy día Malva. Y también invitarlos para el viernes 4 de septiembre a participar en otro webinar donde se va a trabajar también las habilidades de formular hipótesis. Sí. Y les voy entonces ahora compartir para mostrarles dónde ustedes pueden acceder a las conferencias virtuales. Aquí, en la misma página, voy a retroceder, aquí en la misma página de Aprendo en Línea, ¿no es cierto? En la plataforma, ustedes bajan, y aquí encuentran un botón que dice conferencias virtuales. Pinchan el botón, y aquí se fijan que está el aviso de la de hoy, y abajo están los próximos eventos y los eventos anteriores. Y ahí ustedes pueden acceder a los anteriores, y como les comentaba, sería interesante también que pudieran ver. Los invitamos a escuchar la que tiene relación con orientaciones didácticas para la enseñanza de habilidades del currículum escolar. Esa habla de todas las, de forma transversal, y profundiza un poquito más en las estrategias didácticas. Eso, no sé si hay más preguntas. Sí, aprovechen la instancia ahí de preguntar. Pueden escribir en el chat, en el chat pueden escribir y ahí enviar sus preguntas a todos para poder ir aclarando si es que hubo alguna duda. Ahí hay una pregunta, a ver. Sí. Vamos a abrir, dice, me parece muy interesante. Nosotros somos una escuela básica, igual podemos rescatar la experiencia. Muchas gracias. Agradecen ahí la presentación y claro, si bien es cierto, esto está pensado inicialmente para tercero y cuarto medio, se puede extrapolar a otros niveles de escolaridad. Pensando nosotros en séptimo básico, empezamos ya con la identificación de preguntas, la formulación de hipótesis, entonces construcción de argumentos, se podrían ahí ir adaptando también para el trabajo científico. Ahí están llegando un poquito más de preguntas. Sí. Así que los invitamos a escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas.
Sí, los invitamos ahí unos minutos más Sí, para que aprovechen la instancia de sí, no sé preguntarnos las dudas que si les tengan. quedó alguna duda. Pueden ir, O los invitamos también sugerencias. a ir descargando las fichas para que puedan ir mirándolas. A lo mejor ahí les surge una duda cuando la estén revisando. Les recuerdo que nosotros como ciencias tenemos 6 fichas desarrolladas para estas 4 dimensiones que proponemos de habilidades. No sé si hay más preguntas, Seba. Sí, quizás Malva ahí también ver cómo se relacionan estas fichas con los programas de estudio también, porque se relacionan con el currículum, pero Sí, específicamente con los programas de estudio, ahí ¿qué nos podrías contar? sí. Si se relacionan con los programas de estudio, nosotros sacamos, para el desarrollo de las fichas, sacamos un ejemplo del programa. Por ejemplo, las fotos esas que les mostré inicialmente salieron del programa de Ciencias para la Ciudadanía, del módulo de, de Ambiente y Sostenibilidad. Y todas las fichas tienen la secuencia procedimental, las preguntas guías, y tienen un ejemplo desarrollado em, que modela, ¿no es cierto?, el desarrollo de la habilidad específica. ¿Sí? Voy a ver si tengo algún ejemplo acá, me gustaría mostrarles. Por ejemplo, les voy a mostrar otra ficha para ilustrarles. Mientras tanto, si es que ustedes a lo mejor ya las están descargando, por ejemplo acá tenemos por ejemplo la ficha de habilidad, analizar las relaciones de un sistema. Esta la pueden descargar ustedes y tiene, por ejemplo, como les mostraba anteriormente, tiene la presentación de la habilidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el OAD, que es analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos. Y esta trabaja el tema del VIH, ¿no es cierto?, con el OA3, de analizar a partir de evidencias situaciones de transmisión de agentes infecciosos. Después está la presentación de la actividad, que también está en el programa estudio, como consultaba Sebastián, en la unidad 2, referente a prevención de infecciones, y dentro de la actividad 2. Entonces ahí está muy claramente desde donde ustedes pueden conectarlo con el programa, ¿no es cierto? Y después también cómo lo podemos relacionar con las habilidades y actitudes del siglo XXI. Tiene su secuencia procedimental, que en este caso, por ejemplo, identificar el problema como un todo que se han analizado, seleccionar los criterios disciplinares que se usarán, distinguir las partes aplicando los criterios, describir la información entregada por cada una de las partes, identificar las relaciones entre las partes e integrar las partes con el todo, respondiendo al problema planteado. Si se fijan, es un paso a paso, van de poquitito, ¿no es cierto?, desarrollando la habilidad. Por otro lado, también tienen la estrategia interrogativa, que es coherente, como les decía, con este paso a paso, y tienen, en este caso, hay 2 organizadores gráficos, donde se trabaja a partir de criterios, ¿no es cierto? Y finalmente, la rúbrica, y aquí está el ejemplo de modelamiento que les decía, que tomando un ejemplo del programa de estudio, del módulo Bienestar y Salud, ¿no es cierto?, se trabaja con la misma infografía que está en el programa, y a partir de esa actividad se desarrolla la habilidad. En este caso, aquí también está el ejemplo del organizador gráfico, ya como que un estudiante en el fondo lo pudiese haber llenado como un tipo de respuesta. Eso, no sé si hasta el minuto han salido otras Sí, preguntas. sí, ahí también preguntan alguna estrategia o técnica, le llaman acá en la pregunta, para propiciar un ambiente científico para el inicio de clase. Ahí Abigail nos pregunta. ¿Alguna técnica como para el inicio de clase?
Claro, a mí también se estaba pensando mientras en esa pregunta. Claro, uno de las estrategias didácticas o por lo menos secuencias didácticas que hemos estado trabajando en el Ministerio de Educación ha sido la indagación científica, y ahí una de las propuestas para iniciar la clase en ciencia es la focalización, o si uno utiliza también en otra mirada didáctica la 5E también, que está el Engage, que también alude a la focalización. Ahí uno podría pensar en preguntas de motivación o problemas de motivación contextualizados y cercanos a los estudiantes, como para poder iniciar la clase, a propósito de la pregunta que hace Sí, Abigail. ¿Sí? Como para una técnica ahí es muy importante conocer el ambiente escolar y conocer el contexto de los estudiantes para poder motivar alguna. sí. Bueno, las bases curriculares también proponen que esta contextualización sea de acuerdo a distintos como que un contexto local, por ejemplo, como puede ser, no sé, lo que está ocurriendo en su región, en su comunidad, ¿no es cierto? Y también contextos globales, por ejemplo, lo que está pasando con la pandemia, sería un contexto global. Entonces, que sean distintos contextos donde los estudiantes se puedan ir moviendo, pero que sean obviamente significativos para ellos. Entonces, yo creo que ese es como el puntapié de inicio para el desarrollo de habilidades, que sea motivador. Claro, y cercano al estudiante, Sí, contextualizado. sí. Y ahí los invitamos también ahí a hacer más preguntas o incluso a hacer sugerencias de acuerdo a su Sí, realidad, hacernos sugerencias en el chat o escribirnos también a los medios que están en el sitio web. sí, Ustedes pueden dejar sus apreciaciones, que eso nos va ayudando para ir mejorando todas estas propuestas que hacemos a todos nuestros colegas, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje principalmente de la ciencia en el colegio. sí. Les recuerdo que pueden descargar estas fichas de la plataforma Aprendo en Línea, que está en el tercero y cuarto medio, porque fueron desarrolladas en el contexto de las bases curriculares de ciencia para la ciudadanía. Y ahí ustedes formación general, priorización curricular, eh, ciencia para la ciudadanía, y pueden acceder a las fichas, descargar, están las 6 fichas con las infografías. Por otro lado, también me gustaría invitarlos a que puedan asistir también a la presentación que va a realizar Sebastián el 3 de septiembre, donde también va a exponer y analizar una otra ficha que también puede servir de si es que les quedan dudas una vez que ustedes puedan ya empezar a verla, pueden también asistir a esa presentación donde también se van a aclarar, se va a seguir trabajando con las fichas de habilidades. Sí, el viernes 3 de septiembre Sí, a la misma hora, a las 16 horas. sí, Había dicho el 4 y hoy no, el viernes 3, ahí cometí un error. sí, quedan ahí cordialmente invitados a poder asistir. Y no sé si tienen más preguntas, si les quedó claro cómo ingresar a la plataforma y descargar las fichas. Preguntan, dice que han estado revisando, claro, las fichas son bastante largas y será recomendable realizarla en varias clases. Preguntan también en el chat. Ujú. Si es recomendable hacerla en clase. Claro, ahí va a depender también de cómo el docente, la docente organice su trabajo y la cantidad de horas que tenga disponible o cómo tenga distribuida. Hoy día tenemos una realidad bien diversa, producto de la pandemia, ¿cierto? Entonces se ha modificado la cantidad de tiempo que están con los estudiantes, en algunos casos presencial, en otros casos un sistema híbrido o sistema online. Entonces, la realidad de cada docente va a tener Sí, que primar ahí para poder tomar esas decisiones. Si nosotros mostramos las fichas el contexto completo, ¿no? sí. Y lo otro que en este paso a paso puede ser que en algún momento estos mapas, ¿no es cierto?, esta ruta, muestre que a lo mejor los estudiantes requieren, ¿no es cierto?, volver un poquito atrás. Entonces, claro, como establecer un tiempo es un poco difícil, va a depender de la realidad de cada docente, de los estudiantes.
pero por eso es bueno los organizadores gráficos, porque van mostrando, es como visualizar el pensamiento del estudiante. Y ahí pueden ver cómo está integrando los conocimientos con las habilidades, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la búsqueda de un conocimiento más profundo. El trabajo con habilidades apunta a desarrollar en los estudiantes un conocimiento profundo, porque si es conocimiento por sí solo, disciplinar, rápidamente se olvida. Pero si lo van desarrollando integrado con las habilidades, este conocimiento es más perdurable y más significativo para los estudiantes. No sé si hay más preguntas. No, dicen que está todo claro, así Ah, qué que bueno. muchas gracias por toda la info, muy útil. Bueno, vamos a seguir trabajando en esta senda de poder Sí, entregar estas herramientas a todos nuestros colegas. Así que no, sí, no hay más preguntas, dice Valeria, dice que está todo muy claro, Paola muy claro. también. Ya, qué Así bueno. que agradecemos ahí Sí, todas las preguntas y el tiempo dedicado para poder escucharnos. Igual van a quedar disponibles estas conferencias para que le puedan decir a sus colegas que no pudieron asistir y poder revisar, invitarlos a revisar esas fichas en la sí, plataforma que nos mostró Malva. sí, los invitamos a descargarlas, les invitamos a mirarlas y si les quedan dudas, una vez que las vean, pueden ir les reiteramos que pueden asistir el 3 de septiembre a la presentación que va a realizar Sebastián y así que a lo mejor nos vemos de nuevo. Así Claro, que esperamos ahí vernos sí, nuevamente. eso, Pero ahí vamos a estar en otras veredas. Yo voy a estar presentando sí, y yo voy a preguntando. estar moderando. Así que, sí, Ya, pues, Malva. sí, así que muchas gracias a todos por su participación. Eso, los dejamos invitados a que puedan descargar las fichas y mirarlas y, y aplicarlas en sus clases. Muchas Y gracias. enviarnos sus comentarios de cómo Sí. las han ido aplicando y qué modificaciones sugieren también para poder ir mejorándolas. Que tengan buena tarde entonces, hoy 23 de agosto, y nos estaremos viendo entonces en unas semanas más, el 3 de septiembre. Eso. Así Muchas que tengan gracias. buena semana. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Paulina, y gracias a todos. Gracias, Malva. Nos vemos. Sí, gracias, Sebastián. Muchas gracias.